Que hermanos, Dios los bendiga. Bendito y alabado sea el Señor. Gracias hermana por esas alabanzas tan hermosas. De verdad que es grato venir en este momento a alabar al Señor. Y esa alabanza tan bonita de que nos dice, de que cuando se pase lista ya, que nosotros estemos preparados y que nosotros más o menos sepamos de que nuestro nombre va a estar escrito en ese hermoso libro cuando mi Señor Jesús empiece a pasar la lista. Hermanos, nuevamente gracias por recibirnos en vuestros hogares a través de estas pequeñas ventanas que, como siempre lo decimos, profecía cumplida por el profeta Daniel, que él dijo que en los últimos tiempos la ciencia crecerá y ya nos estamos dando cuenta cómo se ha engrandecido la ciencia. Y pues de verdad que nosotros estamos aprovechando de que con esta ciencia que se ha incrementado, estamos llegando a vuestros hogares. Y le damos gracias a todos los que se conectaron la semana pasada, el domingo pasado. Gracias por todos los que han recibido la palabra a través de las redes sociales, a través del YouTube, del WhatsApp, del Facebook. De verdad que nos agrada porque sabemos que la palabra del Señor está llegando a vuestros hogares, a vuestros corazones, y está tocando por allá esas fibras sensibles de nuestra alma. Ya lo sabemos, y no queremos que nos den un like, queremos que con la ayuda y en el nombre de mi Señor Jesucristo, que ustedes envíen estos mensajes a todos los que están cercanos a vosotros. El día de hoy, hermanos, los vamos a invitar en el nombre de mi Señor Jesucristo y a lo que nos convoca el Espíritu Santo de Dios el día de hoy, a leer la palabra del Señor en el Evangelio de San Juan. La vamos a encontrar en esa Biblia que tú tienes allá. Sácala, toma un papel, apunta todos los versículos para que te des cuenta de que la palabra del Señor siempre ha estado ahí al pie tuyo, pero pues no ha habido esa forma de pronto de que alguien nos hable, o que el Espíritu Santo nos hable a través de una persona para que nos haga sacar ese libro precioso que tenemos en nuestra casa. Evangelio de San Juan, capítulo 3, y vamos a empezar desde el versículo 16. Es un versículo que lo conocemos todo el mundo, pero vamos con la ayuda del Espíritu Santo, a darnos cuenta qué quiere decir ese versículo, qué nos quiere decir el Señor a través de ese hermoso versículo. Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 16. La palabra del Señor, y lo honramos de esta forma en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Escuchen bien la palabra del Señor: por Él, no por nadie más. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad, sabiendo que mi Señor Jesucristo es la verdad, mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Vamos a orar. Amado Padre, gracias Padre Celestial por este hermoso día, Señor. Te decimos, Señor, desde lo más profundo del corazón, Señor, buenos días, Padre. Gracias por estar con nosotros, porque tu palabra dice que donde hay 2 o 3 en tu nombre, tú estás aquí, Señor, te sentimos. Tu Espíritu Santo está aquí. Poderoso Dios, en el nombre de mi Señor Jesucristo, Señor, te pedimos que nos hables con el poder y la autoridad de tu palabra, Señor.
Somos conscientes, Padre Santo, que sin ti no somos nada, Señor. Y que no soy yo quien habla, Señor, sino tu Santo Espíritu hablando a través de este humilde siervo, Señor. Úngenos con tu palabra, Señor. Respalda este estudio el día de hoy, Señor. Que tú estés aquí presente, Padre Santo, para que todo lo que sale de mi boca, Señor, sea enviado con sabiduría a través de este siervo tuyo, Señor. Úngeme, Señor, respalda este estudio el día de hoy, porque así será tu palabra, Señor. Esa palabra que sale de tu boca, Padre Celestial, no volverá a ti vacía, sino que hará lo que tú quieres y será prosperada en todo aquello, Señor, por la cual, Señor, tú la enviaste. Por eso en este momento nos ponemos, Señor, a tu disposición para que sea tu Santo Espíritu hablando a través de este humilde siervo que habla en nombre de este humilde grupo, Señor, que tú has levantado, Padre Celestial. Señor, que este mensaje llegue a lo más profundo de nuestros corazones, Padre Celestial. Te pedimos por todos los enfermos, Señor. Por todos aquellos, Señor, que poco a poco están viniendo a los pies de mi Señor Jesucristo, solamente porque tú, oh Padre Celestial, los envías. Porque nadie viene a los pies de mi Señor Jesucristo si tú no lo has enviado, Padre. Por eso, Señor, llenos de tu Santo Espíritu, Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, por tu presencia. Hónranos, Señor, siempre. En el nombre de mi Señor Jesucristo esperamos esta palabra que llegue a lo más profundo del corazón de todos los que se van a conectar el día de hoy. Gracias te damos, oh Padre. Amén, amén y amén. Hermanos, Dios los bendiga. De verdad que es un agrado estar el día de hoy aquí nuevamente, porque Dios es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Miramos que la palabra del Señor no miente, y es ese amor tan grande que Dios tiene para con nosotros. Pero debemos entender algo bien claro, hermanos. Esta muestra de amor que tiene Dios para con nosotros, porque esa es una muestra, hermano, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quién dice amén? Amén. Este mensaje va para todo el mundo, hermanos. Para todo el que lo quiera recibir y ponerlo en su mente y en su corazón. El Espíritu Santo nos convoca el día de hoy a hablar de muchos tópicos. Pero lo más importante es hablar de lo que Dios hace por nosotros a través de nuestro Señor Jesucristo, para que nosotros aprendamos a buscar el reino de Dios. Aprendamos a buscar el reino de Dios, pero ser conscientes de que el reino de Dios no lo podemos adquirir si no nos acercamos primeramente a mi Señor Jesucristo. Porque por eso nuestro Padre Celestial lo envió al mundo. Por eso a veces nosotros no es que contendamos por la palabra, y debemos hacerlo, ciertamente, porque así nos lo dice, contender. ¿Por qué? Porque muchas religiones, muchas denominaciones están quitando esa deidad a mi Señor Jesucristo y al Espíritu Santo de Dios. Que dicen que no hay un Padre, que no hay un Hijo. Entonces en Juan 3:16, ¿qué nos dice cuando mi Señor Jesucristo, Él mismo, salieron estas palabras de su boca? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, dice que solamente en Él encontramos nuestra salvación. No hay otro nombre, hermanos. No nos dejemos engañar. No nos dejemos engañar. Y mucho menos en estos momentos donde ya básicamente la palabra de Dios nos dice, y todo lo que vemos en las redes sociales, en las noticias, nos estamos dando cuenta que el arrebatamiento de la iglesia, de lo que hemos hablado, porque ese es el mensaje que Dios está trayendo a través de este humilde siervo, a través de este pequeño grupo, para que llegue a vuestros corazones. Este es el momento es ahora, no esperes, hermano, para que vengas y te postres a los pies de mi Señor Jesucristo. Siente ese llamado y ese amor que Dios Todopoderoso siente por nosotros, porque por ese amor es que envió a su Hijo a morir en esa cruz por ti y por mí,
para lavarnos de todo pecado. Este es el momento, hermano. Porque dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ya sabemos, hermano, muchas religiones nos están metiendo otros cuentos diferentes, hermano. Que vamos a recibir la salvación por intermedio de María. Con mucho respeto lo decimos, no es por María que nosotros recibimos la salvación. Ella no es intercesora. Solamente hay un nombre, un solo nombre dado a los hombres en el cual podamos obtener esa salvación, en mi Señor Jesucristo, en nadie más. Entonces el día de hoy Dios nos convoca, el Espíritu Santo de Dios nos convoca es a eso. Dice, el que en él cree no será condenado, el que en él cree no será condenado, pero el que no cree en el nombre del unigénito Hijo de Dios, ya está condenado, hermanos. Y no lo digo yo, sino que lo dice la palabra del Señor. Por eso, hermanos, el día de hoy, tome el bolígrafo, tome un papelito, apunte todos esos versículos, hermanos, porque verdaderamente este es el momento de venir a recibir palabra del Señor. Es con el respaldo bíblico y por eso el Espíritu Santo nos va a decir de esta manera, hermanos míos, la palabra de Dios dice en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 1 y 5. Vamos a comer Biblia. Vamos a comer Biblia. Nosotros hay muchos predicadores, hay muchos pastores de sana doctrina que hablan muy bonito, que quizás son denuedo impresionante escucharlos, ya hablan con ese denuedo. Entonces, pero se salen del contexto de lo que es el mensaje que hay que hacer llegar a todos esos corazones que lo necesitamos en este momento. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 1 y 5. Nos habla de algo impresionante que lo estamos viendo, hermanos. Estamos viendo que el tiempo del arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, entienda esto y hacemos énfasis, se va a ir muy pronto en el arrebatamiento. Cuando suene la trompeta, cuando mi Señor Jesucristo suene esa trompeta. Y cuando los que estemos preparados escuchemos esa trompeta, vamos a ver a nuestros seres queridos que han muerto con mi Señor Jesucristo en el corazón, van a ser levantados de sus tumbas. Ya lo hemos hablado hasta la saciedad. Entonces dice la palabra del Señor, también debes de saber esto. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo del 1 al 5. También debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Estos tiempos han llegado. Y lo que estamos viviendo actualmente no se compara con lo que viene, hermanos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, empezando por los dictadores, que ya no se le puede llamar presidente, dictadores de nuestros países. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a sus padres, a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amantes de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. La palabra del Señor dice, a estos evita. ¿Quién dice amén? Amén, gloria a Dios. Hermano, en este momento tenemos que darnos cuenta, hermanos. Yo no voy a cambiar el mensaje. De la misma manera como le hemos dicho hasta la saciedad, como en la misma manera que lo hizo Noé, como en la misma manera que lo hizo Jonás, de la misma manera que lo hizo Jeremías, llevando ese mensaje de salvación, de la misma manera que mi Señor Jesucristo trajo el mensaje y nadie le creyó. Mucha gente se mofa de los judíos. Mucha gente se mofa de los judíos, que los judíos mataron a mi Señor Jesucristo, que lo crucificaron. Y no haga eso, hermanos, porque tú y yo
también hacemos la misma historia cuando negamos a mi Señor Jesucristo. Con nuestros pecados crucificamos a mi Señor Jesucristo todos los días. Y estamos hablando a aquellos que hemos recibido a mi Señor Jesucristo en el corazón, que decimos que somos cristianos. Hermanos, muchos anhelamos el reino de Dios. Muchos anhelamos el reino de Dios. ¿Quién no anhela el reino de Dios? Amén. Es el único, el mejor. Pero anhelamos el reino de Dios, pero no anhelamos y no nos acercamos primeramente al Rey. Lo estamos haciendo al revés. No nos acercamos primeramente al Rey. Creemos que si nos portamos bien, como hemos escuchado mucho, nosotros vamos a llevar la palabra del Señor. No me hable de eso, no me habla de la Biblia, que yo no necesito eso, yo soy bueno, yo me porto bien. Y eso es lo que creemos, que si nos portamos bien, que si hacemos buenas obras, que si vamos religiosamente, escucha esta palabra, religiosamente a la iglesia o al culto, que diezmamos, alabamos al Señor, que servimos en la iglesia. Ya creemos que con eso tenemos ganado el reino de Dios. Y se nos olvida algo importante, que no es por obras. No es por obras, como dice la palabra del Señor en Efesios 2:9. No es por obras, porque dice, no es por obras para que nadie se gloríe. Entienda eso, hermano, pero sin olvidar algo muy importantísimo. Sí, es muy importante saber que no es por obras, hay algo muy importantísimo para poder llegar a Dios. Hebreos 12:14 dice algo muy importante. Si tú no tienes eso, hermanos, el reino de Dios está muy, pero muy, muy lejos de ti. Hebreos 12:14, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. ¿Quién dice amén? Amén, amén. Eso es lo más importantísimo. Si tú no te has santificado, no vamos a ver a Dios. Tenemos que hacer un cambio genuino, total. Mi Señor Jesucristo, Él mismo dice, niéguete a ti mismo y sígueme. Nosotros creemos que por el solo hecho de haber entregado y haber hecho una oración, esa oración comprometiéndose con mi Señor Jesucristo, ya creemos que con eso ya lo tenemos hecho, hermano. No, te estás engañando tú mismo. Te estás engañando tú mismo. Vamos a entrar en el estudio en este momentico y vamos a leer algo muy importante en el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículo 25, y vamos a leer unos cuantos. Dice la palabra del Señor de esta manera. Tome el bolígrafo, un papelito y apunta los versículos. Capítulo 6, versículo 25 en adelante. Dice, por tanto os digo, no os afanéis. Eso es lo que está sucediendo en este momento. Que la gente se está afanando más por las cosas de la vida. Pero no tienen en cuenta lo que mi Señor Jesucristo habla a través de esa bendita palabra. Ya sabemos los estudiosos, aquellos científicos que hace 7 años se reunieron allá en Suecia, llegaron a una conclusión de que el flagelo del siglo XXI y lo que más está matando a la gente, es el estrés. Y es verdad. Ustedes saben en qué trabajo y me doy cuenta de eso. La gente hoy en día, aquellos médicos que están siendo más visitados en este momento son los psicólogos y los psiquiatras, porque la gente anda a los nervios con todo lo que está sucediendo. No, mi Señor Jesucristo lo dijo desde hace muchos años, dijo, por tanto os digo, no os estreséis, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, de que qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, de qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mi Señor Jesucristo nos dice, take it easy, no se estrese, no os afanéis.
Porque mi Señor Jesucristo nos dice, y nos vamos al versículo 32 del mismo capítulo 6, dice, porque los gentiles, nosotros no, los que estamos en Cristo no lo hacemos. No importa por lo que estemos pasando, no importa que no tengamos trabajo como este servidor. Pero no nos afanamos porque dice, porque los gentiles buscan estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Antes de que tú lo pidas, mi Señor ya lo sabe, hermanos. Pero dice el versículo 33, dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis, no os estreséis, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Quizás sea poco o más, pero trae su propio afán. Basta cada día su propio mal. Eso es para alabar al Señor. Para decirle, Señor, gracias por lo que tengo. Porque lo que yo tengo te pertenece, nada es mío. Nacemos de nuestra madre y venimos sin nada, sin ropa ni nada. Y lo que tú tienes, hermano, lo que yo tengo, es del Señor. Gracias a Él, yo lo tengo. Seamos agradecidos con lo que nosotros tenemos. Y no te preocupes de lo que te vas a comer mañana o lo que vas a comer hoy. Siempre nos queremos adelantar más y más y nos queremos levantar el pan de todos los días, mientras que mi Señor Jesucristo él mismo dijo que cuando oremos, le pidamos al Padre, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, porque es el que nosotros buscamos, ese reino de Dios allá en el cielo. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. ¿Quién dice amén? Amén, amén. Aquí, hermanos, todos hacemos lo que nos pega la gana. Aquí en esta tierra se hace la voluntad del ser humano y los demonios, porque los demonios están sueltos. Y ahora, madre mía, ahora hasta muchas personas hemos escuchado testimonios de gente que está sintiendo los demonios dentro de sus casas. No solamente los está escuchando aquí en la orejita que te dicen, haz lo malo, haz lo malo, haz lo malo. Sino que ya escuchando personas que incluso los demonios están agarrando objetos y se los está tirando a las mismas personas que viven en las casas. No estoy mintiendo. Y lo decimos en honor a la verdad porque estamos escuchando testimonios. Y nos gustaría ir a esas casas donde estos hermanos que nos están diciendo para ir a orar. Ir a orar, hacer un ayuno y ir allá a orar. Y en el nombre de mi Señor Jesucristo expulsar a todos estos demonios. Amén. Y lo vamos a hacer, no tenemos miedo. Para nada, hermanos. Pero hermano, antes de buscar el reino de Dios, acércate a mi Señor Jesucristo. Esa es parte de lo que nosotros acabamos de leer en el versículo 33. Es parte del famoso sermón de mi Señor Jesucristo. Estaba hablando con mi esposa. Ese sermón que se hizo allá en el Monte de los Olivos, que lo hizo mi Señor Jesucristo. Mi Señor Jesucristo habló de todas estas cuestiones que están sucediendo hoy. Hemos hablado hasta la saciedad de todo lo que va a suceder a través del libro de Daniel, a través del libro de Isaías, del Evangelio de Mateo, el Evangelio de San Lucas, el Apocalipsis, el libro de Amós, de todo lo que está sucediendo. Todo lo que está sucediendo está escrito en la palabra del Señor, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo habló de todas estas cuestiones comunes que cada día nosotros nos enfrentamos el día de hoy para poder sobrevivir. De esa manera se lo hemos dicho a muchas personas. De la misma manera, hermano, escapa de la mano del Señor. De la misma manera que el pueblo hebreo cuando estaba en Egipto, que estaban cautivos, eran esclavos. A mucha gente les cuesta decir que seamos esclavos de mi Señor Jesucristo por amor.
Ay, no, y esclavo no es cada palabra. No, seamos esclavos de mi Señor Jesucristo, siervos de mi Señor Jesucristo por amor. Escape de ahí. El pueblo hebreo era esclavo de Egipto. La paga del pueblo hebreo era comida y dormida, no tenían más nada. Pero ellos clamaron al Señor. ¿Cuál es la diferencia entre ese pueblo hebreo que estaba esclavizado y la paga de ellos era solamente comida y dormida, a lo que muchos de nosotros estamos viviendo actualmente en este mundo básicamente donde lo está liderando el enemigo? Este mundo es de Satanás. Todo lo que hay aquí es de Satanás. Se lo dijo Satanás a mi Señor Jesucristo: si te postrares ante mí, te daré todo lo que hay en todos los reinos de este mundo, porque a mí me fueron dadas. ¿Quién le entregó el reino a Satanás? Lamentablemente Adán y Eva. En este momento nosotros estamos esclavizados de este sistema donde tú y yo, hermano mío, así tengas empresas, así tengas muchos empleados, así tengas un buen trabajo, tú eres esclavo del sistema. ¿Y cuál es la paga de nosotros como esclavos? Comida y dormida, porque escasamente ganamos para pagar la renta y para comprar nuestra comida, escasamente. Y se va a poner aún más delicado la situación. Ya estamos en recesión, pero se va a poner mucho peor cuando ellos allá ya digan: sí, estamos en recesión, como cuando empezó la pandemia. Por eso la palabra del Señor en el capítulo de Mateo 6, Él dice, cuando nos habla básicamente nos habla, hermano, ¿cómo vamos a llenar nuestras necesidades? ¿Tendré comida y bebida? Esa es la pregunta que muchos nos hacemos con respecto a estos versículos que acabamos de leer. ¿Tendré ropa? Eso es lo que nosotros nos preguntamos actualmente. Hablando sobre todas estas cuestiones, nuestro Señor Jesucristo mismo dijo: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Este está en el verso 33. Pero lamentablemente, hermano, nosotros buscamos primero las añadiduras. Dejamos de ir a escuchar lo más hermoso, la palabra del Señor, por nuestras cuestiones, quizás nuestro trabajo. Dejamos todas las cosas importantes, lo más importante, que es la palabra del Señor. Recuerden, hermanos, que no solamente la comida te va a llenar. La palabra de Dios misma y mi Señor Jesucristo, Él mismo dijo: no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Amén. ¿Quién dice amén? Amén? Bendito y alabado sea el Señor. Hermano, en esencia, nuestro Señor Jesucristo nos está advirtiendo que no nos preocupemos acerca de todas esas cosas. Estas cosas es lo que más le interesa a toda la sociedad, pero a nosotros no. A los que hemos llegado a los pies de mi Señor Jesucristo, no. No nos estresemos por esto, hermano. ¿Por qué? Porque la prioridad es buscar el reino de Dios, pero a través de su Hijo Jesucristo. Amén. Solos no lo podemos hacer. Si tú quieres tener todas estas cosas primero y vas y las buscas, quizás las puedas obtener, pero te va a durar poco tiempo. Pero si tú buscas primero el reino de Dios y su justicia, porque en Él sí hay justicia, y Él sí reina con justicia. Básicamente Él sí reina con justicia, hermanos. No lo que tenemos actualmente, esa cantidad de dictadores, comunistas, socialistas, así como les llaman ahora. Por esta razón, hermano, y es simple y es profunda, hermano, y es profunda, que nosotros nos acerquemos al Señor. Si me acompaña Proverbios 14:2, nos vamos a dar cuenta de algo muy importante, hermanos. Porque esa es la verdadera manera de llegar al reino de Dios.
Porque a través de la historia, hermanos, y nos muestra la historia misma, y a través de la Biblia también nos muestra, hermano, los humanos no nos podemos gobernar nosotros solos. No nos podemos gobernar de una manera efectiva. Todos los gobiernos humanos han fracasado, excepto el gobierno de Dios. Y ese gobierno que se avecina, esos 1000 años donde mi Señor Jesucristo va a gobernar, ese es el reino de Dios. Donde mi Señor Jesucristo, después del arrebatamiento, va a venir el anticristo a gobernar 7 años. El anticristo está entre nosotros, ya en muchos estudios bíblicos lo hemos anunciado, pero el día de hoy nos vamos a basar en buscar el reino de Dios y su justicia. La Biblia no nos manda a buscar quién es el anticristo. La Biblia nos manda a buscar a mi Señor Jesucristo. ¿Qué dice amén? Amén, amén. En Salomón escribió en Proverbios 14:12, dice, y vamos a escuchar bien esto, hermanos. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. A todos y cada uno de nosotros, cuando nosotros vamos a llevar la bendita palabra del Señor, a muchos les da comezón, porque la palabra de Dios está escrita, que en los últimos tiempos la gente iba a tener comezón cuando uno le hablara de la palabra del Señor. Pablo así lo plasmó en la palabra del Señor, que iban a tener comezón. Y es normal cuando nosotros llevamos la bendita palabra del Señor y la gente a veces hasta se molesta. Se molesta, no, yo soy bueno, yo no hago nada, yo estoy bien con Dios. Él lo sabe. Nos dicho, hasta se le nota que básicamente se levantan por la mañana a tomarse un tinto con mi Señor. Pero dice la palabra del Señor que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Cuántas personas, hermano, son sicarios? Son homosexuales, lesbianas, ladrones, mentirosos, fornicarios, borrachos. Dice que tienen una relación con el Señor. Pero como dice la palabra, hay camino que para el hombre le parece derecho. El que es ladrón, para él ese camino es el derecho. No hay otro camino, es el mejor. El que es católico dice que ese es el camino y que todos los caminos conducen a Dios, y eso es mentira. ¿Dónde dice eso en la palabra? Entonces la palabra del Señor miente. Cuando mi Señor Jesucristo mismo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Gloria a Dios. No es tu camino el que te va a llevar por las sendas que son, hermanos. El único camino es mi Señor Jesucristo. Ese es el camino para llegar al reino de Dios. No hay otro. No hay otro camino. Si me acompaña, hermanos, a Jeremías, porque él agregó algo muy importantísimo. Jeremías capítulo 10, versículo 23. Dice, conozco, oh Eterno, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es ordenar sus pasos. Escuchen bien esta palabra. Tomen un bolígrafo, hermanos. Y no te dejes engañar de nadie, absolutamente de nadie. Y si predicadores de sana doctrina, evangelistas como este siervo vuestro, les está hablando esta palabra del Señor, tome un bolígrafo y ve a tu Biblia. Ve a tu Biblia. Vas a conocer la verdad ahí en ese libro, y la verdad te va a hacer libre. Libre de escoger el verdadero camino. El camino de mi Señor Jesucristo. Los humanos lamentablemente han probado toda forma de gobierno. Toda forma de gobierno, y cada que aparece, vulgarmente hablando, cada que aparece un payaso con un esquema de gobierno, dice, ay, todo el mundo, este es el bueno, hay que votar por él. Pero los buenos los han desechado, empezando por mi Señor Jesucristo. Su pueblo lo negó. Dijeron, este no nos sirve. Y hablándolo así a plata blanca, cuando vino Donald Trump al poder de los Estados Unidos, hizo todas las cosas buenas que incluso estaban en la palabra de Dios escritas. Porque este hombre fue
un instrumento de Dios para quitar todas esas leyes que iban en contra, que van en contra de nuestro Dios Todopoderoso. Y mire el fin de Donald Trump. Pero cuando este señor llegó, Biden, este elemento de Satanás, todo lo que Dios a través de Donald Trump había quitado, él lo volvió a echar adelante. Y todo el mundo, uy, este es el que nos sirve, este es el propio. Y nosotros como humanos hemos probado toda forma de gobierno y no obstante, todas, finalmente ¿a dónde han llegado? A mal final. Por eso la palabra del Señor nos dice en Mateo 24 y vamos a 21 y 22. Vamos a leer algo muy importante, hermanos. Nuevamente lo vamos a leer en el Evangelio de San Juan, el que acabamos de leer. Para que nos demos cuenta de algo muy importante. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Para que no nos salgamos de este mensaje que Dios tiene para hoy. ¿Por qué? Porque el mundo lo que ha querido es andar en tinieblas. Dice la palabra del Señor: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Si tú no crees en el Hijo de Dios, en mi Señor Jesucristo, ya estás condenado, hermanos, porque no han creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz, mi Señor Jesucristo es luz. Y muchos actualmente agarran una imagen de mi Señor Jesucristo, supuestamente de Él. Ya conocemos que una de las imágenes que más se han vendido y han ganado millones, de un actor italiano. Están en todas las iglesias. La imagen de un actor italiano. Y lo puedes buscar en las redes sociales, que yo no miento. Antes de venir aquí a llevar la bendita palabra, yo me ilustro con todas estas cosas. Encendiéndole velas a mi Señor Jesucristo, si mi Señor Jesucristo es la luz. ¿Quién dice amén? Amén. Es la luz. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, mi Señor Jesucristo, y los hombres amaron más las tinieblas que a mi Señor Jesucristo, que a la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. Porque sus obras, para que sus obras no sean sorprendidas. Para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad, que es mi Señor Jesucristo, viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Quién dice amén? Pongamos esto, hermano, en práctica, hermano, para que verdaderamente estemos seguros de que nos estamos acercando al reino de Dios. No creas que porque eres ya bautizado, porque recibiste a mi Señor Jesucristo en tu corazón y quizás vayas 2 veces o 3 veces a la iglesia, ya la tienes hecha. O porque regalamos mercaditos y todo esto. No, lo puedes seguir haciendo. Pero métete eso en la cabeza. Pon este mensaje en tu mente y en tu corazón, que no es por obras para que nadie se gloríe. Porque si fuera por obras, le cuento que todos los narcos ya tendrían el reino de Dios ganado. Porque ellos sí regalan de todo, incluso a las iglesias le mandan millones. Tengamos eso en cuenta, hermanos. Dice la palabra del Señor, porque habrá entonces gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y dijo, si aquellos días no fueren acortados, nadie sería salvo. Se está acercando el reino de Dios. Cuando suene la trompeta, muchos, espero, y me meto ahí, espero que nos vayamos. No es que lo tenga yo ya ganado, no, para nada, pero seguimos en este duro caminar, buscando esa salvación, esa corona que tiene nuestro Señor Jesucristo para todos y cada uno de nosotros. Amén, amén. Hermano, en resumen, los humanos necesitan un gobierno mejor, un gobierno
que sea capaz de producir paz y prosperidad. Estos gobiernos de ahora no la van a hallar. Por eso mi Señor Jesucristo no mintió cuando dijo, en el mundo tendrán paz, pero no como la que yo os doy. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que a pesar de que tú tengas el agua al cuello, tú tienes paz. ¿Por qué? Porque tú dices, Señor, yo estoy en tus manos y yo sé que no me vas a dejar. Y así me falte la comida, tú estás conmigo porque estoy comiendo comida, esta comida espiritual todos los días, hermanos. La Biblia nos promete, hermano, que habrá un gobierno mejor. Ese gobierno que vendrá a reemplazar todos los gobiernos humanos, incluso el del anticristo. Muy pronto vendrá ese hombre a gobernar el mundo. Ya estamos dando cuenta que muchos de los magnates que hoy en día hay se están deshaciendo de sus fortunas de una forma rara. Se están deshaciendo de sus fortunas. ¿A quién se las están dando? El anticristo va a gobernar todo el mundo y va a necesitar todo ese dinero que todas estas élites mundiales tienen en la mano para poder él gobernar, para poder él saciar todo lo que el mundo quiere. El mundo quiere paz y seguridad. El mundo quiere tenerlo todo. El mundo ya no quiere tener deudas. Cuando empiece este hombre a pagar a condonar, porque ya le pusieron una palabra, a pagar, a condonar todas las deudas externas, te vas a dar cuenta que ya empezó el reino del hijo de Satanás. Pero ese reino no va a durar sino 7 añitos, tribulación y gran tribulación. Luego vendrá el reino, ese reino verdadero, el reino de mi Señor Jesucristo. A través de la historia y la palabra de Dios nos dice, en el sueño de Nabucodonosor, el rey de Babilonia, él tuvo un sueño, el cual José, uno de los hijos del patriarca Jacob, Israel, con la sabiduría del Señor, le dio a entender a Nabucodonosor todo lo que iba a suceder en los tiempos posteriores a él. Y tuvo un sueño donde el rey de Nabucodonosor, el rey de Babilonia, soñó una estatua enorme, pero nos vamos a mirar de que Daniel profetizó y escribió, porque está en el libro de Daniel, y tú tranquilamente lo puedes ir a buscar, el libro de Daniel, tiene 12 capítulos, hermosísimo, lo puedes mirar, y vas a mirar toda la profecía que mi Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, que cuando se cumpliera la profecía de Daniel, dice, el que lee entienda, dice la palabra del Señor. ¿Quién encabezó estos reinos? Dice la profecía que escribió, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino, dice, levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos los reinos, pero él permanecerá para siempre. ¿Quién dice amén? Amén. Bendito y alabado sea el Señor. Está en Daniel capítulo 2, versículo 44. Porque Daniel, el rey Nabucodonosor, vio que una piedra no cortada por mano humana destruyó esa imagen, esa estatua grande, y lo que habla ahí es de ese reino que después de esos reyes se iba a levantar un reino que jamás sería destruido. ¿Y quién es ese reino? El reino de mi Señor Jesucristo. Por eso, hermanos, ¿cómo podemos buscar el reino de Dios? ¿Cómo podemos buscar? ¿Cómo nos podemos acercar al reino de Dios? Solamente hay un camino. Es mi Señor Jesucristo, no hay otro. No busque otro. No busque otro, no hay otro, hermanos. No hay salvación en nadie más sino en mi Señor Jesucristo. ¿Quién dice amén? Amén. Mi Señor Jesucristo en su enseñanza incluyó instrucciones de cómo buscar el reino de Dios. Dice la palabra del Señor en Marcos capítulo 1, 15, dice,
El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos, mire lo que dice la palabra del Señor, arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Quién dice amén? Bendito y alabado sea el Señor. Este es el mensaje que tú y yo deberíamos tener en cuenta todos los días. Tú que eres cristiano o que dices ser cristiano, tú que estás en otra religión y dices, no, es que yo soy cristiano. Pero ¿conoces de todo esto? ¿Te han hablado de la palabra del Señor? ¿Te han hablado de todo lo que viene? ¿Te han hablado de las promesas que mi Señor Jesucristo le hizo a sus discípulos, a la verdadera iglesia, que esa iglesia nació en Pentecostés, no nació en Roma ni en otro lado? ¿Te han hablado de la palabra del Señor? Este es el momento de tomar un bolígrafo, un papelito, apunta estos versículos, para que te des cuenta, hermanos, de lo que está hablando mi Señor Jesucristo a través de este humilde siervo. Dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio, dice Marcos capítulo 1, versículo 15. Hermano, el arrepentimiento, como estamos hablando, el arrepentimiento y la fe son las dos piedras fundamentales por las cuales nos será dada la entrada al reino de Dios. Amén, amén. No es por obras. Dice la palabra de Dios para que nadie se gloríe. La razón, hermano, por la que debemos arrepentirnos y cambiar nuestra forma de pensar, esa es una de las mejores formas de empezar ese camino hermoso al reino de Dios. Acercarnos a su Hijo único, mi Señor Jesucristo. Dejar esa forma en la que nosotros vivimos, esa forma en la que nosotros pensamos. ¿Por qué? Porque eso es contraria a los pensamientos de Dios. Si verdaderamente tú has nacido de nuevo, si verdaderamente tú has entregado tu vida a mi Señor Jesucristo, deja de pensar como antes pensábamos. Piensa de la forma que Dios te está diciendo, te está instruyendo en este momento. La Biblia nos revela los designios de la carne. ¿Cuáles son los designios de la carne? La mente, lo natural, esa forma humana. Esos son los designios de la carne. Dice, los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Dice Romanos capítulo 8, versículo 7. Dice, los designios de la carne, hermanos, si nosotros pensamos y vivimos para la carne, de la carne segaremos. Pero si nosotros vivimos en el Espíritu, del Espíritu segaremos y segaremos vida eterna. ¿Quién dice amén? Amén, amén. Ese es uno de los pilares que la palabra de Dios nos enseña para acercarnos al Señor. Sin fe es imposible agradar a Dios. Si verdaderamente has nacido de nuevo, este es el momento, porque el Señor está apurando, porque el ministerio de la iniquidad, hermano, ese misterio ya está a la vista, se ha manifestado en carne propia, hermano. El diablo está buscando a través de que lo adoren, está buscando que lo adoren, que nosotros vayamos en contra de las cosas de Dios. Y está diciendo que estos presidentes firmen leyes en contra de Dios. Hermano, arrepentirnos significa, hermano, que debemos cambiar nuestra forma normal de pensar. Eso es lo que nosotros debemos hacer en este momento. Por lo tanto, nosotros necesitamos un cambio en nuestra forma de pensar, en esa forma de conducirnos. Y lo más importante, apartarnos del pecado. Porque el pecado es peligrosísimo, hermanos. El pecado es peligrosísimo, hermano, porque la palabra de Dios, la palabra de Dios nos dice, por lo tanto nosotros necesitamos un cambio en nuestra forma de pensar. Entonces nos conducirá a apartarnos del pecado y a guardar los mandamientos de Dios, como dijo mi Señor Jesucristo. Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Mateo 19, 17.
Juan 14, 23, ¿qué dice mi Señor Jesucristo? El que me ama, el que verdaderamente me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará, y vendremos a Él y moraremos con Él. Si tú amas la palabra del Señor, y como lo manda la palabra del Señor, no tener imágenes en las paredes, tener versículos bíblicos. Y está por toda nuestra casa. Y la palabra de Dios nos manda eso, de que tengamos versículos por todos lados, para que cuando nosotros andemos en nuestra casa, nos acordemos de su bendita palabra. Y aquí, en nuestros sitios, el enemigo no entra. Porque nos sometemos primeramente a Dios. La palabra de Dios nos dice, y muchos lo hacen al revés, lamentablemente. Luchan contra los demonios que hay hoy en día. Luchan contra el diablo en este momento. Y cree que van a ser capaz de luchar contra ellos solos. No, la palabra de Dios nos dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros solito. Sé tú un cristiano, hermano, de que cuando tú te levantes, cuando tú pones el pie en el piso, el diablo diga, wow, vámonos de aquí porque ya se levantó este y está lleno del Espíritu Santo. ¿Quién dice amén? Amén, gloria a Dios. Sé tú ese cristiano, hermanos. Hermanos, dice la palabra del Señor, cuando nosotros nos arrepentimos de verdad y vayamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 38. Cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y empezamos a guardar los mandamientos de Dios, el siguiente paso, ¿cuál es? Cuando tú haces esa oración de fe y te comprometes con el Señor a no pecar más, el segundo paso es el bautismo. Tú, hermano, como predicador, como pastor, como evangelista, debe hablarles a las personas que han sido convictas del pecado, así como los que hemos estado alguna vez en la cárcel, que hemos sido convictos de la justicia. Nosotros hemos sido convictos del pecado. ¿Por qué? Porque muchas personas quieren saber lo que debían hacer, qué debemos de hacer. ¿Qué hizo Pedro? Pedro cuando estaba en la cárcel, incluso dando en la cárcel. Yo por eso, hermano, y te digo la verdad, y en honor a la verdad, que la verdad es mi Señor Jesucristo, no importa que me metan a la cárcel, porque el día que me lleven a la cárcel por cualquier cosa injusta, que verdaderamente es lo que está sucediendo con muchos verdaderos cristianos, que los meten a la cárcel, ir con esta Biblia y llevar la palabra de Dios allá, a esos que están cautivos, que son convictos de la justicia. Por eso la palabra del Señor dice, Hechos capítulo 2, versículo 48, cuando Pedro les dijo, cuando ellos estaban en la cárcel, le dijo, ¿qué debemos hacer, hermano? ¿Qué debemos hacer para heredar el reino de Dios? Pedro le dijo, arrepentíos primero, y bautícese, segundo, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de mi Señor Jesucristo para perdón de todos los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Quién dice amén? La palabra de Dios nos exhorta, la gran comisión. Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículos 19 y 20. Dice mi Señor Jesucristo, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, por intermedio de estas ventanitas hermosas. Hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole todas las cosas que os he mandado. Y aquí que yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Para aquellos que no piensan que va a haber un fin del mundo, hasta el fin del mundo. Y puso un sello, amén, que significa así sea. Así sea. Por eso, hermano, el bautismo es por inmersión. El bautismo es por inmersión. Si tú dices, todavía no, es que yo ya fui bautizado, fuiste bautizado. La palabra del Señor dice en el Evangelio de Marcos, capítulo 15, versículo 16.
Ir a toda criatura. Y todo aquel que cree y fuese bautizado será salvo, dice la palabra del Señor. Hermano, si tú bautizas a tu hijo ni quiera cree lo que le están haciendo. Mi Señor Jesucristo él mismo nos enseñó, por eso la palabra de Dios dice, para que todo aquel que en Él cree, créele a mi Señor Jesucristo. Y si mi Señor Jesucristo se hizo bautizar a los 30 años, hazlo de esa manera. No cambies el ejemplo que mi Señor Jesucristo hizo. Él creyó. Él es el Hijo de Dios y sin embargo Juan dijo, pero ¿cómo te voy a bautizar yo a ti, maestro? Mi Señor Jesucristo le dijo, es que conviene que lo hagamos así. Porque Él dio autoridad moral para hacerlo. Él dio autoridad y si lo hizo mi Señor Jesucristo, ¿quién soy yo para no hacerlo? Por eso Él dice que nos bauticemos por inmersión bajo el agua como un símbolo de ¿qué? Del lavamiento de nuestros pecados y el fin del estilo de vida pecaminosa que nosotros llevamos. Donde nosotros podemos decir, Señor, sí he cambiado y le he demostrado al mundo que yo soy diferente. No importa que hablen de mí, ya viene el aleluya. No, yo estoy demostrando que estoy haciendo un cambio en mi vida. Y que ya no voy a andar en el mundo, estoy en el mundo, pero ya no le pertenezco al mundo. Tú debes de saber eso todos los días, hermano. Hermano, es un pacto básicamente que hacemos con Dios y con mi Señor Jesucristo, su Hijo. Esto representa nuestro entendimiento de que hemos quebrantado la ley de Dios. Pero venimos y nos postramos y decimos, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Lávame, Señor, de todos tus pecados. Porque si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y verdadero para perdonar todos y cada uno de nuestros pecados. Acerquémonos a Dios, la piedra viva, mi Señor Jesucristo. A veces pensamos y lo hemos dicho, y el diablo nos lo dice aquí en la orejita, aquí. No, tú eres un homosexual, Él no te va a perdonar. Tú eres lesbiana, él no te va a perdonar. Tú eres un borracho, tú no tienes arreglo. Y tú mismo has escuchado que el diablo utiliza incluso nuestra propia familia para escuchar esos mensajes. Este no tiene arreglo, tú no tienes arreglo. Padres que le hablan así a sus propios hijos, inspirados por el mismo Satanás. Y te achicopalan tanto porque es que así es que te quiere ver Satanás. Borracho tirado en el piso, lleno de marihuana, de cocaína, robando. Así te quiere ver Satanás. Pero cuando venimos a nuestro Señor Jesucristo, todo eso cambia. Las cosas viejas pasaron. Y aquí yo hago las cosas nuevas. ¿Quién dice amén? Amén. A eso es que venimos nosotros, hermano, a que el Señor nos perdone todos y cada uno de los pecados. Y esto también significa ese compromiso a obedecer a Dios. El compromiso a obedecer a Dios. Llevar esta palabra, andar en ella siempre, todos los días, de noche y de día. La palabra de Dios, yo no lo estoy diciendo, la palabra de Dios misma lo dice. Porque si tú has leído el libro de Josué, para que mire lo que le dijo a Josué. Levántate, sé valiente. Y si sigues leyendo el capítulo 1 de Josué, te vas a dar cuenta que a eso nos manda el Señor. Y la gran comisión nos dice, atar la palabra de Dios a nuestra mente, a nuestro corazón, para que nos llene todos los días y para que el enemigo nunca se introduzca en tu casa, ni en tu mente, ni en tu corazón. Porque el enemigo anda en este momento desesperado porque le queda muy poquito tiempo. Anda como león rugiente buscando a quien devorar, hermanos. Y si sabemos, hermano, que el siguiente paso del bautismo, que fuera de eso, después del bautismo, viene la imposición de manos. Viene la imposición de manos. ¿Me acompaña, hermanos? A Romanos capítulo 8, versículo 14. Nos vamos a dar cuenta que después del bautismo, la imposición de manos, ¿para qué? Para recibir el Espíritu Santo del Señor.
Por eso Juan el Bautista mismo decía, este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Yo bautizo en agua, pero va a venir otro que es mayor que yo y su aventador está en su mano. Y va a bautizar en el Espíritu y fuego. Juan lo anunció. El don del Espíritu Santo es lo que convierte a una persona en un verdadero hijo de Dios. No sigamos con la mentira que es que nosotros somos hijos de Dios todos. No, hermano, nosotros, la palabra de Dios misma dice que nosotros somos criaturas de Dios. Somos creados por Dios todos, incluyendo los perritos, las palomas, las gallinas, son criaturas de Dios. Pero cuando nosotros hacemos eso y nos queremos acercar al reino de Dios, ahí en ese momento y cuando recibimos el don del Espíritu Santo, nos convertimos en verdaderos hijos de Dios. Porque dice la palabra, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. ¿Quién dice amén? ¿Dónde dice eso? Romanos, capítulo 8, versículo 14. Toma el bolígrafo, hermanos. No te dejes engañar más de nadie. Recuerde que el arrebatamiento de la iglesia pronto va a sonar la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos listos, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Para qué? Para recibir al Señor en el aire. ¿Quién dice amén? Amén, amén. Hermanos, como hijos de Dios, como verdaderos hijos de Dios, nosotros entonces debemos creer que es por gracia. Es por gracia, es un regalo no merecido. Tú y yo no nos merecemos esto. Tú y yo pero el Señor, que es tan misericordioso, tan piadoso, tan bondadoso, tan amoroso, nos está dando esto, hermano. A su Hijo amado Jesucristo. Lo dio a morir en una cruz. Tanto ese fue el dolor, tanto de mi Dios, que el Dios sintió tanto dolor en su corazón. Ver a su Hijo clavado en esa cruz por tus pecados, por mis pecados. Que le dio la espalda, no quería ver a su Hijo allá, atormentado en la cruz, porque mi Señor Jesucristo le dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Mira el dolor, y todo fue por amor a ti, por amor a mí. Y nosotros le estamos dando la espalda a mi Señor Jesucristo, peor, como lo hicieron los judíos, como lo hizo el pueblo de Israel en ese entonces. Y por eso es que ellos van a pasar por la tribulación y gran tribulación, pero nosotros no pasaremos esa tribulación y gran tribulación, porque si tú estás preparado cuando suene esa trompeta, nosotros nos iremos. ¿Quién dice amén? Amén, gloria a Dios. Dios creó al hombre imagen y semejanza, con poderes, con habilidades inferiores, con el fin de ¿qué? De preparar al hombre para gobernar el mundo. Pero ¿qué fue lo que pasó? Lamentablemente, le fallamos. Nuestro padre Abraham le falló. Nuestra madre Eva le falló. El propósito de Dios, al decir buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, eso es para ayudarnos a desarrollar a través de nuestras experiencias en esta vida, porque con todo lo que nosotros hemos pasado, hermano, Dios nos ha formado el carácter. Si nos damos cuenta, hermano, los que verdaderamente hemos llegado y hemos nacido de nuevo, nosotros hemos olvidado el pecado, pero todas las cosas por las que nos hemos pasado, cosas difíciles, nos ha formado el carácter para seguir adelante. Para que la gente diga, mire este como era, y nos vea a nosotros diferentes. Este tiene algo bueno, este tiene algo bonito. Para que la gente vea que nosotros tenemos la unción de Dios en nuestro corazón. ¿Quién dice amén? Amén, amén. Para que de la misma manera cuando nosotros llevamos un currículum a una empresa y siempre ponemos a alguien como recomendaciones, para que cuando esa empresa llame a esas recomendaciones, digan, tú conoces a esta persona y hablen bien de nosotros.
Es la misma manera cuando nos venimos a mi Señor Jesucristo, para que cuando allá se pase lista, esté nuestro nombre inscrito en los libros de la vida. En ese libro donde va a estar escrito y cuando diga el Dios Todopoderoso, le diga a mi Señor Jesucristo, tú conoces a este, sí, este lo recomiendo yo, Señor. Porque la salvación viene a través de él, no a través de María. Cuando suene la trompeta, también María va a estar allá. También María va a estar ahí, los apóstoles y todos, los que murieron en Cristo. No te dejes engañar, hermanos. Estos pasos, por eso, hermano, la palabra de Dios se me acompaña en Apocalipsis capítulo 5, versículo 10. Porque al decirnos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, es para ayudarnos a desarrollar a través de nuestras experiencias de esta vida el carácter santo y justo para prepararnos para el gobierno, ese gobierno de mi Señor Jesucristo, que va a ser 1000 años aquí en la tierra. Luego nos iremos con él. Ya estamos viendo lo que está sucediendo, hermanos. Ya básicamente, ya está hecha la torre de Babel nuevamente. Los impíos están buscando llegar allá donde está mi Dios. No se conformaron con poner telescopios desde aquí, desde la tierra. Super mega telescopios. No, subieron acá arriba con esa cantidad de satélites que hay. Más de 4.900 satélites. Con unos megatelescopios que están viendo más allá. Básicamente, la Torre de Babel se volvió a construir. ¿Qué pasó con la Torre de Babel? Nuestro Dios la destruyó. Por eso la palabra de Dios misma dice que van a ser conmovidas todas esas cosas que están arriba. Todas las potencias que están por allá en los cielos, las potencias de aquí van a ser conmovidas y van a ser tiradas al piso nuevamente. Se construyó la Torre de Babel, solamente había un idioma en ese entonces. La Torre de Babel se está construyendo. Ya se habla de una inteligencia artificial por la cual todo el mundo va a hablar un solo idioma. Mi Señor está airado con todo lo que está sucediendo. Ahora, hermano, si sabemos claramente cómo llegar al reino de Dios y quiénes van a heredar el reino de Dios, acompáñeme, hermano, a la palabra del Señor, a 1 Corintios, capítulo 6. Vamos a leerlo desde el versículo 7. Bueno, desde el versículo 1. Tenemos un poquito de tiempo más. Dice la palabra del Señor: ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra el otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar el mundo? ¿Los santos quiénes son? Los que van a ser arrebatados ahora cuando suene esa trompeta, en el arrebatamiento de la iglesia. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar el mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre las cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Escuchen bien esto, hermanos, a todos y cada uno de vosotros. Dice: para avergonzaros lo digo. Pues ¿qué? ¿No hay entre vosotros sabio, ni aun uno, que pueda juzgar entre sus hermanos? Sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Escuchen bien esto, hermano, porque este es un mensaje muy hermoso, que esperamos que lo guardes en tu mente y en tu corazón. Para aquellos que, como ya escuchamos anteriormente, quienes heredarán el reino de Dios, para que se den cuenta quienes no, lamentablemente, heredarán el reino de Dios. Así que, por cierto, ya es una falta ante vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrir más bien el agravio?
¿Por qué no sufrir más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis agravio y defraudáis, y esto a sus hermanos. ¿No sabéis que los injustos, dice la palabra del Señor, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. No erréis. Tú que te crees santito, o crees que ese camino que tú llevas es el que te va a llevar al reino de Dios. Dice, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, hermanos, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Dice la palabra del Señor y no miente, porque yo estaba aquí. Dice la palabra del Señor en el versículo 11, dice, y esto erais algunos, me meto yo ahí, esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. Ya nos bautizamos, ya nos lavamos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por el Espíritu Santo de nuestro Dios. ¿Quién dice amén? Amén, gloria a Dios. No erremos, hermanos. No todos vamos a heredar el reino de Dios. Pero sabemos claramente, hermanos, que si nos acercamos al reino de Dios a través de mi Señor Jesucristo, vamos a obtener esa salvación. Vamos a vivir con mi Señor Jesucristo allá arriba, cuando suene la trompeta. Que cuando suene la trompeta y ya se pase lista, tu nombre esté inscrito allá en la Biblia, hermanos. Entendamos esto, hermanos. No olvidemos, hermanos, que mi Señor Jesucristo va a venir pronto. Va a venir pronto. En el Apocalipsis dice, en el Apocalipsis 23, 22, versículo 13 y 15, dice la palabra del Señor. No todos vamos a heredar el reino de Dios. Y es el último capítulo donde la palabra de Dios nos dice que si nosotros estamos en esos grupos, que la palabra de Dios, no yo, la palabra de Dios nos dio en ese grupo están mentirosos, borrachos y ya escucharon, hermano, en el Apocalipsis, donde mi Señor Jesucristo mismo habla, dice, Apocalipsis 22, versículos 13 y 15, yo, mi Señor Jesucristo, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que se bautizan. Dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Pero dice la palabra del Señor, mas los perros no estarán afuera. Y no está hablando de los perritos de 4 patas. Dice, mas los perros estarán afuera y los hechiceros, aquellos que invocan muertos, aquellos que invocan a María que está muerta, mas los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira, eso no heredarán el reino de Dios. Lamentablemente, hermanos, este mensaje tú tienes que saberlo. Yo no te estoy mintiendo, hermanos, es la palabra de Dios. Y si en la iglesia donde tú estás, sea la que sea, no te están diciendo esto, hermano, te están mintiendo. Te están mintiendo. Esas mega iglesias que se llenan, y muchas lamentablemente las están llenando. ¿Por qué? Porque uno las están haciendo por dinero. Cada congregante es dinero que está entrando a la iglesia. Pero no les están hablando de la palabra del Señor. No les están hablando de esto. ¿Por qué? Porque no quieren asustarte. Porque no quieren que tú sepas esta verdad. Que tú no quieren que hay un infierno esperándote, hermano.
pero ya nos damos cuenta, hermano, de que cómo debemos de acercarnos al reino de Dios. La palabra del Señor dice en Isaías capítulo 55, versículo 6, porque hermano querido, es el tiempo de decidir, es ahora o nunca, hermanos. La trompeta va a sonar, el arrebatamiento de la iglesia se va a dar en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Es el momento de decidir para quién vivirás, hermano. Si para ti mismo o vivir en el reino de Dios. La palabra de Dios dice en Isaías 55:6, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto Él está cercano. ¿Quién alaba al Señor? Amén. Gloria a Dios. Siempre lo hemos dicho, hermanos. Es facilito venir a los caminos del Señor. Romanos 10, versículos 9 y 10, no nos desprendemos de ahí. Guarde esta palabra en su mente y en su corazón, porque a eso nos convocó el día de hoy el Espíritu Santo. Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10 dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Quién dice amén? Amén. Gloria a Dios. Bueno, el día de hoy vamos a orar. Vamos a orar por todas nuestras familias. Quizás de pronto el nombre tuyo no va a estar aquí, pero siempre te tenemos en oración todos los días. Todos los días quizás pues molestemos con la palabra del Señor, pero es menester nuestro enviar estos mensajes día a día, porque tú tienes que saber, tú tienes que conocer este mensaje de salvación. Y vamos a orar por todos esos hermanos a los cuales le enviamos los mensajes todos los días, todos los santos días. Vamos a orar por nuestra familia, por la familia Quiñones, esa familia que Dios maravillosamente y misericordiosamente me ha dado a mí, de la cual de esa familia salió una hermosa mujer, mi esposa, mi hermana Alicia, y esas maravillosas cuñadas que tengo y esos maravillosos cuñados que tengo, Dios los bendiga. Vamos a orar por toda la familia Quiñones. Oramos por la familia Giraldo Posada, por todos mis tíos, por todas mis tías. Oramos por mi madre, para que este mensaje llegue a lo más profundo de su corazón, para que toque esas fibras sensibles de que la salvación no es por obras, de que la salvación no es por adorar imágenes, de que los idólatras no van a heredar el reino de Dios. Lamentablemente lo dice la palabra del Señor. Oramos también por nuestros hermanos, por mi hermano Milton, Dios lo bendiga, María Elena, por mi hermano José ahí en Chile, por mi hermana Jané, por John Jairo, por mi hermana Claudia Lorena allá en Pereira, Risaralda. Oramos por mi hermana Yanira, mi hermana pequeña allá en Los Ángeles, California, por toda su hermosa familia. Oramos también por la familia de nuestro hermano Mariano, Dios lo bendiga, por la familia que él tiene aquí en los Estados Unidos, por la familia que él tiene allá, por Araceli y su esposa, por sus hijos. Él cada día está orando por todos y cada uno de vosotros allá, y él pide desde lo más profundo de su corazón, él pide oración por la señora Rocío Rincón, porque de la misma manera que pedimos por todas aquellas personas que han visto marchar a sus seres queridos, él pide por la señora Rocío, que perdió a su hijo Misael, y tiempo atrás también vio marchar a su esposo por el COVID-19, para que Dios sea su fortaleza en estos momentos de angustia. Vive allá en la colonia Benito Juárez, en Nesa, en México. También de parte de la familia Vigenor Rodríguez, la familia Rodríguez Vigenor, la familia Rodríguez Gómez, la familia Rodríguez Fuentes, la familia Cerón Guzmán. Y lo más importante que él pide es por su esposa y sus amados hijos. También, hermano, pedimos por la familia por las familias de nuestros hijos, por la familia de Ramón,
por nuestros hijos, por Lili, por Roxana, por Alex, por la familia de mi hijo Iván Camilo allá en Colombia, por todos y cada uno de nuestros hermanos. También pedimos por nuestros hermanos, por el grupo de oración, Adonai Jirá, que significa el Señor proveerá, Judy, por Alberto, por Jorge, por Joseph, por Mirella, por Francisco y Lázaro, por Lucy Hernández, por la salud de la esposa de nuestro hermano Carlos Arias, allá en el norte de Carolina, por Luz Amparo, allá en Texas, por Blanquita también, allá en Houston. Oramos también por toda nuestra familia allá en Versalles Valle, por nuestros amigos, por aquellos que nos escuchan y reciben estos hermosos mensajes a través de estas ventanitas allá en Versalles. Les queremos, les amamos mucho. Por la familia de Jorge el Mellizo, por Rigo Benítez, el alcalde del pueblo, toda su hermosa familia, Dios los bendiga. Oramos también por la señora Noelia, allá en Versalles Valle, en la Noelia Trujillo, por la hermana Norma, por la señora Magda Maldonado y sus hijos, toda la familia y todos sus colaboradores, Dios los bendiga. Por el hermano Nahún, por todo el grupo de oración Salvos por Gracia. Oramos también por mi tío Javier, por mi tía Elvia, sus hijos Héctor, Nora, y por Cubitos allá en Versalles también, Dios lo bendiga. Por mi tía Ligia, por mi tía Pola, por mi tía Jena, por mi tía Amparo, por sus hermosas hijas allá en Panamá, Dios las bendiga. Por nuestros primos allá en Alcabuco, Dios los bendiga a todos y cada uno de vosotros. Oramos también por Claudia Tobar, Dios la bendiga, que también vio marchar a su hermosa madre en estos días, pero sabemos que ella va a resucitar cuando suene esa trompeta, porque sabemos que murió con Cristo en el corazón. Oramos por Jenny, por Diógenes Correa, Dios los bendiga allá en Colombia. Por Jenny también, mi prima de Sevilla, que anda por los lados de Colombia. Oramos por mi prima Ana, allá en Bogotá, y por toda la familia Castrillón. Dios los bendiga. Recibimos todos vuestros mensajes y seguimos orando por todos y cada uno de vosotros. Oramos por Mónica Rivera, por José Antonio, Walter, Leticia y Marisol Guayarte, allá en Grañén, Huesca, ese hermoso pueblo allá donde yo viví mucho tiempo. Por mi tío David, por Siria, por Diana, Viviana y toda la familia Posada, por todos y cada uno de vosotros. Oramos también muy especial por la familia Higuita, por Alonso, por Jané, por Zulay, por Betty, por Mariela y toda esa hermosa familia, por vuestra madre, Dios los bendiga. También oramos por Carlos Jaramillo y su hermosa hija Emily, que están recién llegados de Colombia. Oramos también por Olmedo Hidárraga y por toda su hermosa familia y por todos aquellos que están ahí en San José con él, un grupo hermosísimo. Dios quiera que un día estos los tengamos también por acá. Dios lo bendiga. Oramos por Diana, por Carolina, por Cristina, por Débora y por Ignacio allá en San Francisco, California. Y oramos también por nuestro pastor, José David Hernández, nuestro pastor donde nosotros nos congregamos, y por toda la iglesia Nueva Vida en Cristo aquí en la ciudad de Oakland, California, y por todos los que se congregan, por el hermano Otto, la hermana Orfa, por el hermano Alex, por todos y cada uno de los que nos congregamos ahí. Vamos a orar por nuestros presidentes, para que Dios siga orando en aquellos buenos presidentes que todavía tienen un poquito de dignidad para llevar las leyes que están escritas en este bendito libro. También oremos por aquellos que ya se han separado de los caminos de Dios y que llevan este país a la hecatombe, pero lamentablemente no es por ellos, sino porque se está cumpliendo la bendita palabra del Señor, porque mi Señor Jesucristo dijo que es necesario que todo esto acontezca, y con amor nosotros lo recibimos, porque mi Señor Jesucristo dijo que es necesario que todo esto acontezca. Oramos por el pueblo de Israel, ese pueblo amado, la niña de los ojos de Dios. Oremos por la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, aquellos que hemos entregado el corazón a mi Señor Jesucristo, y aquellos que van a venir a los pies de mi Señor Jesucristo, aquellos que van a lavar sus ropas, aquellos que se van a comprometer con mi Señor Jesucristo a hacer las cosas
como convienen para que seamos dignos de escapar de las cosas que vienen. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a abrir nuestra mente, abrir nuestro corazón para pedirle al Señor que escriba nuestros nombres en ese libro, para que cuando se pase lista, nosotros digamos, Señor, aquí estoy. Amado Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, Señor, tu palabra ha sido entregada, Señor, así como tú lo quisiste, Padre Santo. Que esta palabra, Señor, llegue a lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Que no vuelva a ti vacía, Señor, sino que haga el propósito por la cual tú la enviaste y que sea prosperada en todo, Señor. Porque eso es lo que a ti te place, Señor. Que nosotros sigamos ese mandato tuyo de seguir a nuestro Señor Jesucristo, tu amado Hijo. Porque tú lo dijiste para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, Señor. Sigue, Señor, con nosotros, Señor. No nos sueltes de tu mano, Padre Santo. No nos sueltes de tu mano, Señor. Sé nuestro Señor y nuestro Salvador. Quédate con nosotros siempre, Padre Santo. Enséñanos más y más de tu palabra y síguenos hablando con el poder y la autoridad de tu palabra, Señor. Que todas aquellas personas que hemos nombrado el día de hoy, Señor, Señor, te pedimos por todas y cada una de ellas para que su nombre esté inscrito en el libro de la vida, Padre Santo, para que ellos, al igual que nosotros, seamos dignos, Señor, de escapar de todas las cosas que vienen, Señor, que sobrevendrán en este mundo, Señor. Gracias, Señor, por ser nuestro Dios, Señor. Te damos gracias, Señor, por todo lo que tenemos, por la comida y la bebida que pones en nuestra mesa, Señor. Oramos por estos alimentos que vamos a tomar después de estos alimentos espirituales que hemos tomado, Señor. Bendice esas hermosas manos que los preparó. Bendice, Señor, esas personas hermosas que en el campo han trabajado arduamente, Señor, para que estos alimentos lleguen a nuestra mesa, Señor. Bendícelos, Señor, a todos y cada uno de ellos, Padre. Aquellos que trabajan bajo el sol, Señor, bajo la lluvia, la inclemencia de estos calores, Señor. Te pedimos por ellos, Padre Santo. Porque gracias a ellos, estos alimentos llegan a nuestra mesa, Padre. Te pedimos nuevamente por tu pueblo santo Israel, por toda la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, para que seamos arrebatados, Señor, y seamos dignos de escuchar esa trompeta. Llenos de tu Santo Espíritu, te damos gracias, Padre. Te alabamos, te bendecimos, glorificamos tu santo nombre, Padre, en el bendito y dulce nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Y todo el grupo de oración dice amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Hermanos, Dios los bendiga. De verdad que es un gusto estar aquí con ustedes, poder ingresar a vuestras casas, a vuestros corazones y llevaros esta bendita palabra. Recuerden, hermanos, que el arrebatamiento de la iglesia es verdad. El arrebatamiento de la iglesia es una profecía. El arrebatamiento de la iglesia es una promesa que Dios nos hizo a nosotros. Por eso, hermanos, si suena la trompeta y te quedas, no vayas a decir que no lo sabías. Un saludo muy especial, un abrazo enorme. Espero lo sientan. Les amamos, les queremos en el amor de mi Señor Jesucristo. Nos veremos pronto. Dios los bendiga. Amén. Amén.